Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 54 del Tratado de Baba Kama. Vimos en la Mishnah, Nafal tojo shor vekelab venishtabru. Si se cayó dentro del pozo un toro y sus utensilios y se rompieron, o un jamor o un burro y sus utensilios y se rasgaron ropas, si eran sí, vestimentas. Entonces ahí decía la Mishnah, Hayaba la behemá, es culpable el dueño del pozo por el animal, upatura la kelim, está exento de pagar por los utensilios. ¿Qué dice la Gemara? Dice Matnitin, nuestra Mishnah, de lo que Rabbi Yehuda, no es como la opinión de Rabbi Yehuda, de Tania, pues enseñó una veleita. Rabbi Yehuda Mehayev. Rabbi Yehuda obliga a pagar al dueño del toro a falinske kelin kebor, incluso sobre los daños que se hacen sobre los utensilios en el pozo. Maitama de Rabanán. Ahora pregunta la Gemara, ¿cuál es el motivo de los sabios que discuten con Rabbi Yehuda? De Marcra, ellos se basan en el versículo que dice, Benafal Shama lloró Jamor, y cayó dentro del pozo un toro o un burro. Ahora, la Torá especifica que quiere decir Shor, un toro, velo Adam, y no una persona. Jamor, velo Kelim, un burro y no utensilios. Ah, y entonces, ¿cómo hace Rabbi Yehuda con el versículo? Pues Rabbi Yehuda dice, o le rabot etakelim. Dice shor o jamor. Entonces, la viuda utiliza el o para decirnos incluso los utensilios. Verrabanán. Ah, y entonces los sabios que no explican este o, ¿qué hacen con él? O mi baile le jalek. Entonces, ellos que utilizan el o para dividir. Es decir, de la palabra o nosotros aprendemos la división entre un toro y un asno. Si estuviese escrito, ¿sí? Benafal Shama Shor Vehamor, un toro y un asno, yo habría pensado que solamente si se cayeron los dos animales, ahí es donde iba a estar obligado. Aquí, o un toro o un asno. Ver a viuda, ¿cómo divide? Lejalek, mi Benafal Nafka. Él lo aprende de la palabra Benafal. ¿Por qué? Porque Benafal está en singular. Si fuese que tenían que caer los dos, y diría, si cayeron, pero si cae dentro un toro y un burro, entonces entiendo que, según la viuda, que está diferenciando. Ver Rabanan y los sabios, Benafal, Tuba Mashma. Es decir, eh, porque los sabios cómo se arreglan con esto de que Benafal está en singular. Entonces dice que el lenguaje Benafal se entiende muy bien, que también es un lenguaje de plural si son varios. Es decir, no necesariamente hubiese puesto Benafal, Shor, Bejamor, yo habría entendido que con que caiga uno de los dos sería suficiente. Pregunta a la Gemara. Emma, vamos a decir Benafal, Klal, Shor, Bejamor, Prat. Klal uprat en Bichlal ela masheba prat. Tenemos otra forma de aprenderlo. Podemos aprender esto de lo que se llama Klal uprat, una regla general y una regla particular. Tenemos Benafal y cayó, es algo general. Shor vejamor, toro y asno, es una regla particular. Ya nos está la Torá especificando qué es lo que tiene que caer dentro. Entonces, cuando tengo una regla general y después una regla particular, entonces en lo general solamente tengo en cuenta lo que está en lo particular. Shor de jamor, in, mi dejarín elo. Entonces, un toro y un asno, sí, pero otro tipo de cosa que caiga en el pozo. No, responde la camarada entonces y dice, hambre, ¿qué vamos a decir? Que aquello que dice el versículo, después de ello, va a la bor y Eshalem, el dueño del pozo pagará, Hazar de klal. Ahí volvemos al klal, a la regla general. Klal upratu klal. Ahora, cuando tenemos un general, particular general, y etadan, ela, que aina peraz. Entonces tú solamente, la ley viene le rabot mehaklal a incluir a lo general solamente las cosas que están en la cosa particular o que se parecen a ello. Por lo tanto, aquí que dijo al principio Benafal cayó, incluye todo lo que cae. Después hizo la regla particular Shor o Hamor, Shor de Hamor, el toro o el burro. Y después volvió a Yeshalem, pagará, que vuelve a incluir todo.
Entonces decimos, Maha Prat Meforash Baale Hayim. Igual que lo particular que dijo esta enseñanza es toro o asno que son seres vivos, Afkol Baale Hayim, entonces todos los seres vivos también están incluidos dentro de esta regla. Ahora pregúntale a la Gemara. Y si nosotros lo aprendemos esto por un klal upratuklal, ¿sí? Maha Perat Meforash Dabar Sheniblata metamea, bemagau, memasa. Entonces vamos a seguir aplicando similitudes. Igual que el prat, lo particular, es decir, el toro o el asno, es algo claramente cuyo cadáver transmite impureza por tocarlo o por cargarlo. Afkol, davar, sheniblata, metamea, bemagau, memasa. Entonces todo aquello cuyo cadáver impurifica por tocarlo, por transportarlo, también estaría incluido. Aval, pero, o fotlo, pero las aves no. Entonces responde el Gemara y dice, que si es así, Nichtov Rahamana had parata. Entonces, si fuese así, la Torah solamente hubiese escrito una, un animal en particular de los dos. ¿Por qué puso Shor ve Hamor? ¿Sí? Gam Hamor ve Gam Shor. Entonces, hubiese sido suficiente con escribir y cayó un toro o y cayó un asno. Preguntan ahora la Gemara y dice, Ejin Ichtov, ¿cómo deberíamos escribir? ¿Cuál de los dos? Y Katab Rahaman Ashor, si hubiese escrito la Torah solamente del toro, Habamina, yo que hubiese pensado, Karab, Kareb le gabe misbeach, in, yo no Kareb le gabe misbeach, lo. Ah, yo hubiese pensado, ¿qué tiene el toro? El toro es un animal que se puede ofrecer en el altar. Todo lo que se puede ofrecer en el altar estaría dentro de esta ley. Y lo que no, no. Entonces el jamor lo excluiría. Veikatal Rahamana Hamor. Y si la Torah solamente hubiese escrito el burro, Habamina, yo que hubiese escrito Kadosh Bibjorá. Es decir, lo que se parece al burro, ¿qué tiene particular? Que el burro, tenemos el Peter Hamor, el mejor del Hamor es Kodesh. Todo aquello cuyo primogénito es Kodesh, sí. Kadosh Bibjorá in. Shen Kadosh Bibjorá, lo que no tiene, lo que su primogénito no es Kodesh, no. Entonces vuelve la quemará. Y dice él a Markra, Beamet y ye lo. El muerto será para él. ¿Sí? El cadáver de ese animal que cayó dentro del pozo. Kol de bar mita. Toda cosa que puede morir. Bien, por eso los utensilios no. Ahora, pregunta entonces la Gemara, ¿ven el Rabanan de ka mema et lekelim? Perdón. Entonces, ya sea para los sabios que utilizan la palabra jamor para excluir a los utensilios, Uben le Rabbi Udá, de acá me rabe lehu lekelim, o para Rabbi Udá que utiliza la palabra o, shor o jamor, para incluir los utensilios, kelim benemitan nino, ¿acaso los utensilios pueden morir? Entonces, hambre, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a explicar esto? Shebiratan zo mitatan, es decir, que un utensilio cuando se rompe es como que murió. Por lo tanto, era necesario que los jajamim excluyesen con la palabra jamor los utensilios, y Reviudá, ¿qué opina? Que vinieron a incluirlos con la palabra o. Pregunta la Gemara. Ule Rab de Amar, Bo Shejiva alab Torah, para Rab que dijo que ese pozo que la Torah te hizo culpable, si alguien cayó dentro, el dueño del pozo tiene que pagar. Ule habló. ¿Por qué es que tiene que pagar? Porque se asfixió el animal. Veló le jabató, y no es por el golpe que recibe. Entonces, venle Rabanán, venle Rabiuda, ya sea para Rabanán, para los sabios o para Rabiuda, Kelim, Bene Jabalá, Ninu, los utensilios se pueden asfixiar. Entonces, hambre, ¿qué vamos a decir? Bejad de ti. Estamos hablando de utensilios nuevos. De mi paque me jabalá, que se estropean, ¿sí? Y entonces ya no lucen igual cuando se cayeron al pozo y faltaba ahí oxígeno, etcétera. Es como si se estuviesen asfixiando. Muy bien. Ay, vea, medio hielo.
Entonces continúa preguntando la Gemara, ¿cómo aprendemos para el resto de seres vivos de aquello que dijo Beamed y Hielo, que el muerto será para él? Ay, Beamed y Hielo, ese versículo, y el muerto será para él, mi baile, leje de Raba, ¿lo necesitamos para qué? Para aquello que dijo Raba, llamar Raba, Shor, Pesulea Mugdashim, un toro que no es válido para ser ofrecido como ofrenda en el altar, Shenafal Lebor, que cayó dentro del pozo, como vimos en el DAF anterior. Patur, está exento el dueño del pozo de pagar, Sheneemar, porque dice el versículo, Beamed y Hielo, y el muerto será para él. Y aquí no puede ser el muerto para él, porque ese cadáver, el dueño del pozo no puede hacer nada con él. Ahora, eh, Beamed y hielo, Sheneemar, porque dice el versículo Beamed y hielo, ala, Bemi Shametlo, Shelo, que dijimos, para aquel que el muerto es suyo, Yatzaze Shenamet Shelo. Es decir, el cadáver que cayó en el pozo será para el dueño del pozo, para aquel que puede tener algún provecho de ese animal. Pero esto excluye al que no puede tener el muerto. Ela, entonces, ¿qué aprendemos? Eh, Lomdim le rabot shear ba'ale hayim, aprendemos cómo añadir al resto de seres vivos de otra explicación. Amarkra, dice el versículo, el dueño del pozo pagará, Kesef yashiv lib alav, el dinero lo devolverá a su propietario. ¿Qué aprendemos de aquí? Le rabot, kol de itle be'alim, todo aquello que tiene dueño. Pregunta la Gemara, y si es así, afilu kelim Adam, entonces también utensilios o personas, Nami también habría que pagar por ellos. Amarkra, pero por eso completan la explicación diciendo que el versículo dijo, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. El versículo dijo, cayó dentro del pozo un toro o un asno, un toro y no una persona, un asno y no utensilios. Una rabiuda, y para la viuda de Kamera Belehu Lekelim, que utiliza ese versículo con el o que hay en medio para incluir a los utensilios. Bish la mayor, memaet be Adam. Yo entiendo que con la palabra toro excluye a las personas. El a, pero jamor, la palabra asno, maime maedbe, ¿qué es lo que viene a excluir? El amarraba, entonces explica, la Gemara concluye y explica Raba, jamor devor. Es decir, la palabra jamor, que fue dicha en cuanto al pozo, le Rabbi Yehuda, para Rabbi Yehuda, que incluye a los utensilios, vese de abeda. Y la palabra C, el corderito, que está dicho en cuanto a un objeto perdido, le dibre hakol kashia. En todos los puntos de vista, para la opinión de la viuda, es un problema, no saben cómo explicarlo. Continúa la Gemara y dice, Nafale tojo, shor, jeres, shote, bekatán, hayab. ¿Qué pasa si se cayó dentro del pozo el toro, perdón, el toro de un jerez, shote, bekatán? De un sordomudo, de un demente o de un niño pequeño. Hayab, el dueño del pozo tiene que pagar. Pregunta la Gemara, Mai Shorger Shoteve Katán. ¿Qué es lo que quiere decir la Mishnah con el toro de un sordomudo, de un demente o de un niño pequeño? Y lema, si me vas a decir Shor Shel Jeresh, que es el toro de una persona que es sorda, o Shor, o el toro que es de una persona que es demente, o el toro que es de un niño pequeño. ¿Sí? Y ahí dijo la Mishnah que tiene el dueño del pozo que pagar. Es una dificultad, caché. Vejidak lahem hayab leshalem al miskehem, solamente a ellos les tiene que pagar el daño que hizo el pozo. A Shoshel pikeach patur. Entonces, ¿qué diríamos? Si cayó dentro del toro de una persona sana, ¿estaría exento de pagar? Entonces, explica la Gemara, dice Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shor Sheu Jeresh. Dice, no, estamos hablando de un toro que él mismo, el toro es sordo. Shor Sheu Shote, el toro que está un poco demente. Shor Sheu Katan, o un toro que es pequeño. Pregunta sobre esto la Gemara. Y entonces que solamente por estos toros que están en esta situación, tiene que pagar. Ashor, Pikeach, Patun, si cae un toro normal, ¿está exento de pagar?
Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, lo mi valle que amar, es decir, la intención de la Mishnah, que es lo que nos viene a enseñar en este Hidush, en esta novedad, que incluso sobre ellos tiene que pagar. Lo mi valle, lo haya tzarich, de Ashmienu, no hubiese sido necesario enseñarnos. Shosheu Pikea, de Hayab. Es decir, solamente con enseñarnos esto, que si es un toro sordo, que si es un toro demente, etcétera. Yo ya entiendo que incluso si con esto ya tiene que pagar un toro normal, seguro que también tiene que pagar. Abal Shor, Jerez Shotebekatán, perdón, pero un toro que es sordo, demente o menor. Emma, yo que hubiese dicho, Harshutó, Garmalo, su sordera provocó que cayese dentro del pozo. O Catantó, Garmalo, o el hecho que es pequeño, es lo que provocó que cayera dentro del pozo. ¿Sí? Veliftar, y entonces diría que está exento de pagar Kamash Malan. Por eso viene esta Mishnah y nos dice que no, que incluso sobre ellos tiene que pagar. ¿Sí? Es curioso que no habla sobre Shote. Pero también podríamos decir lo mismo. Amarle Rabaja Rabina, le dijo Rabaja Rabina, Beataña, ¿acaso no fue enseñar una vereitá? Nafale tojó, se cayó dentro del pozo. Barda Patur, alguien que no tiene entendimiento, ¿sí? El dueño del pozo está exento. Mailoab, ¿acaso no es Shor Bardat, un toro que no tiene entendimiento? Amarle, le respondió Rabina, dijo, no estamos hablando de eso. Adam, hablamos de una persona. Era meata. Adam ben Daat, de Patur. Ah, pero de todas formas, una persona que no tiene entendimiento también está exento. ¿Por qué? Perdón, que sí tiene entendimiento. De todas formas, que se cae dentro del pozo. ¿Está exento de pagar el dueño del pozo? Alá ben Daat. Pero si cayó dentro del pozo una persona que es Ger o Shoteo Katán, que no tiene entendimiento, de Hayev, ahí es donde va a estar obligado a pagar. Pero si dijimos Shor velo Adam Ketiv, dijimos toro para excluir a las personas, era Mai. Entonces, ¿cuál es la intención de la veredita de decirnos Bendaat, que tiene entendimiento? Min Bendaat, es decir, Adam, una persona Shum min bendat, que es un tipo de persona con entendimiento. Afilu imhu jeresh, incluso si es sordo, o shoté, o katán, o demente, o menor, está exento. Pregunta la Gemara, Amarle, le dijo Rabaja a Rabina, Beataña, ¿qué caso nos enseñó en una vereitá? Nafal le tojó shor bendaat, patur, si cayó dentro del pozo un toro con entendimiento, está exento. Entonces, por lo tanto, concluye la Gemara y dice, Ela amar Raba, por lo tanto dijo Raba, Shor Sheu Jeresh, un toro que es sordo, que no tiene entendimiento. Shor Sheu Shoté, un toro que es demente. O Shor Sheu Katán, o un toro que es menor. Davka, justamente en estos casos, tiene el dueño del pozo que pagar. Abal, pero Shor Sheu Pikeach, un toro que es inteligente, es decir, tiene entendimiento. Patur está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Baele, Ayune, Umazel. Shaya, Shor Sarich, Leistakel, el toro tendría que mirar bien el camino por el que va y darse cuenta que delante va a haber, hay un pozo y se va a caer. Trae la Gemara una prueba para Raba. Tanya Nemia, aquí así también se enseñó en la Bereitá. Nafale tojó Shor, Jeresh. Si cayó dentro del pozo un toro que es Jeresh, que es sordo, Shoté, demente o Catán, o menor, Vesuma, o que es ciego, Umehalech Balaila, o que estaba caminando en la noche y no lo vio, Hayab. Ahí en todos estos casos tiene que pagar el dueño del pozo. Ahora dice, pero si cayó dentro del pozo, piqué a un toro que es inteligente, un mealej bayom, y que está yendo durante el día. Patur, ¿sí? Estaría exento el dueño del pozo de pagar. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente Mishnah y nos dice así: Ejad shor, vejad kol behema, ya sea que es un toro o cualquier otro animal, eh, linfilat habor, en cuanto a la caída dentro del pozo, ula frashat har Sinai,
Y en cuanto al hecho de que la Torá dijo que se aparte del monte de Sinai en el momento de la entrega de la Torá, porque dice el versículo, Loti Gabo, ¿sí? Kisakol Isakel, oye lo yare, im behemá im ish lo yihye. Es decir, ya sea que es un animal o que es una persona, tendría pena de muerte por tocar el monte de Sinai en el momento en el cual Hashem se reveló al pueblo de Israel. Ultashlume kefel, y en cuanto al hecho de tener que pagar el doble en caso de que lo robó. Ula Shabbat Abedá, y en cuanto al tema de devolver un objeto perdido. Velifrika, que van vejen Shabbat dinim, leinyan hiyub perikat hamasa mehem. Es decir, que si lo ves que está en el camino, que está sucumbiendo bajo su carga, tienes la obligación de ayudar, aunque sea el toro de tu enemigo. Velejasimá. También las leyes en cuanto a la prohibición de no ponerle el bozal mientras estás arando con él. Velekilaim. Y la prohibición de hacerlos trabajar juntos en el arado a dos especies diferentes de animales. Es decir, shor bajamor, el burro con el toro. Ule Shabbat, y la obligación de que descanse en Shabbat, que no se le puede hacer trabajar en Shabbat. Vejen, y igualmente, Hayaba of, Bahem. También se aplican estas leyes a un animal que no es doméstico, y a un of, y a un ave. Imken, Lamane, Shor o Hamor. Entonces, ¿por qué la Torah dijo un toro o un asno? Ela, Shedaber, Hakatub, Behove. Es decir, enseñó la Torah algo que es presente, que es actual. Es decir, Sheshol Behamor, Metsuyim, estaban presentes, era habitual que las personas tuviesen toros o asnos, y por lo tanto, así es como enseñó la Torah. Entonces, lo que va a hacer ahora la Gemara es preguntarnos y tratar de demostrar de dónde se aprende que en todo esto que hemos dicho en la Mishnah, las leyes para todos los seres vivos son similares. Nos dice la Gemara. Dice, linfilatabor, en cuanto a caer en el pozo, perdón. Aprendemos aquí de aquello que está escrito en cuanto al pozo en la Torá, Kesef Yashiv Liv dinero le devolverá al dueño. Así es como está escrito, Ketiv Kol de Itle Bealim, que llamarán. Entonces, que se aplica a qué? A todo aquel que tiene un dueño. Es decir, cualquier tipo de ser vivo puede tener un dueño. Por lo tanto, si cae dentro del pozo, entonces tiene que pagar, como ya dijimos. Ahora, le afrashat har Sinai, en cuanto a separarse del monte de Sinai y no tocarlo. Ahora, ¿de dónde lo aprendemos? Dice el versículo, im behema im ish, lo yihye, ya sea que es un animal o que es una persona, no vivirá. Vejayá, y la hayá, el animal que no es doméstico, Bichlal behemá, está incluido dentro de los animales, Havia. Ahora, im, la palabra si fuese un animal, im behemá, que parece que estaría de más, le rabot taofot viene a incluir también las aves. En cuanto al pago del doble, cuando lo robó, que damrinan, como dijo en otro lugar, nosotros aprendemos alcohol dabar pesha, por todo, por toda cosa de transgresión. Klal es una regla general. Kol debar peshi'a, todo aquello que se puede robar y cometer una infracción. Le Shabbat Aveda, sobre la obligación de devolverlo un objeto perdido. Lejol Aveda Tajija, dice el versículo, por todo lo que perdió tu compañero. Es decir, incluye todo. Lifrika, de quitar la carga cuando el animal está sucumbiendo bajo ella. Y alif, aprendemos Hamor, Hamor, Meshabat. Hacemos una Gezdera Shabbat de la palabra Hamor, el burro que está dicho en Shabbat. ¿Qué dice así? Dice el versículo, en cuanto al hecho de quitar la carga. Quitiré Hamor Sonaha Robes Tajad Masao. Cuando veas al asno de tu enemigo que está sucumbiendo bajo su carga,
Ahora, y el jamor que está dicho en cuanto a la prohibición de Shabbat, Beshoreja, Bajamoreja, Bejol Behenteja, tu toro, tu asno y todos tus animales. Shabbat, Noheg Isur, Bejol Balejaim. Es decir, en Shabbat recae la prohibición de hacerlos trabajar a todos los seres vivos. Entonces, igualmente, jamor, igual que el jamor de Shabbat, son todos los seres vivos. El jamor de tu enemigo que está bajo la carga también son todos los seres vivos. También las leyes son similares para Hasimá, para el hecho de no ponerle un bozal mientras está arando. Y alif, esto lo aprendemos, shoshor me Shabbat, es decir, hacemos una que es de la Shabbat, una correlación de la palabra toro y la palabra toro de Shabbat, ¿sí? Lo mismo, el mismo principio. El toro que está puesto ahí también incluye todos los seres vivos en Shabbat. También el toro que dice, como dice, lo ta'avod shor bedisho, lo ta'son sor bedisho, a ver si encuentro el versículo. Ese es, lo ta'son shor bedisho, no pongas el bozal al toro cuando está arando. Entonces también lo aplicamos igual que en Shabbat a todos los seres vivos. Seguimos. Lekilaim, la prohibición de arar juntando dos especies diferentes. Y Kilaim de Harisha, si me vas a decir que es el sembrar dos especies diferentes, como por ejemplo trigo y vid, y alif shor shor, meshabat, legabei sur lejarosh. No, perdón. Si me está diciendo que los kilaim es la prohibición de hacerles arar juntos, lo voy a aprender de dónde. Shor, mi Shabbat. Lo voy a aprender de la que será Shabbat, del toro de Shabbat. La correlación. Ahora, y Kilaim de Harba'a. Ahora, si me estás diciendo que la prohibición de Kilaim que se aprende, que es igual para todos los seres vivos, se refiere a la prohibición de mezclar especies, de que tengan relaciones interespecies, y alif, behemteja me Shabbat. Lo voy a aprender de tus animales, que está dicho en Shabbat, y tus animales, que está dicho aquí. En cuanto a Kilai. Vegabe Shabbat menalan. Ahora, la prohibición de Shabbat para todos los seres vivos de que trabajen, ¿de dónde? De Tania, como se enseñó en la Bereitá. Rabbi Yossi Omer Mishum Rabbi Ishmael, dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Ishmael. Bediberot Arishonot, en los primeros 10 mandamientos. Neemar está dicho, Abdeja vamateja ubehenteja, es decir, tu siervo, tu sierva y tu animal. Y no especifica la Torá, si es un toro, si es un asno, no especifica nada. Behenteja, tus animales en general. Bediberot Aharonot, en los segundos 10 mandamientos que aparecen en el Humash de Barim en Parshat Hanan, Neemar, está dicho, Veshoreja Bajamoreja, Bejol Behemteja. Ahí dice, tu toro, tu asno y todos tus animales. Entonces tenemos que preguntar, Valo, Shor, Bajamor, Bichlal, Kol Behemteja, Kol Behemá, Hayú, ¿acaso el toro y el asno no son tus animales? Entonces, si los especificó la Torah, Lama Yatsu, ¿por qué los sacó la Torah para especificarlos? Lo más leja para decirte, Mashor, Bajamor, Hamurkan, igual que el toro y el asno que están dichos aquí en cuanto a la prohibición de hacerles trabajar en Shabbat, Hayabaov, Kayosebahem, también se aplica la prohibición a los animales silvestres y a las aves, Afkol, Hayabaov, Kayosebahem. Entonces también, ahí donde solamente se recordó, perdón, aquí en el lugar donde se recuerda al toro y al asno, como en cuanto a Pericá, Bajasimá y Kadomé, en cuanto a quitar la carga y a no ponerle el bozal, etcétera, Hayaba o Kayotzebahem, también se aplica esa misma ley a los animales silvestres y a las aves. Ahora, pregunta de Emma, ¿qué voy a decir? Eh, Cuando yo estudio estos versículos, con la cualidad que se llama Kelaluprat, algo general y algo particular. Behemá de Diberot, Arishonot. La palabra Behemá, los animales
de los primeros 10 mandamientos. Klal es un grupo general. Shoreja Bajamoreja, de Liberota Jaronot. Ahora, cuando dice tu toro y tu asno en los segundos mandamientos, Prat es algo particular. Klalu Prat. Ahora, cuando yo tengo algo general y algo particular, en Bichlal, el Amasheba Prat. Entonces, ¿qué me quiere decir la Torah? Que en mi regla general solamente tengo que tener en cuenta lo que me dijo en lo particular. Entonces, el ama Shebiprat. Muy bien. Shor Bajamor in, Midaharinelo. Entonces, un toro y un asno sí estaría prohibido que trabajen en Shabbat, pero el resto de animales no. Entonces responde la Gemara y dice, hambre, Vejol Teja, todos tus animales, de Liberot a Jaronot, de los segundos mandamientos, los que están en Devarim, Hazdar Beklal, vuelve a incluir la regla general. Clal upratu klal, cuando tengo general o particular general, eatanela que en pera. Entonces, lo que se hace es asimilar lo que está dentro del particular a todo lo que es general. Entonces, ma, haprat, meforash, igual que lo que es particular, claramente es Baale Haim, seres vivos, Shor Bahamor. Afkol, Baale Haim, entonces todos los seres vivos tienen prohibido hacerlos trabajar en Shabbat. Pregunta la Gemara, Behema, ¿por qué no decimos ma haprat meforash? Dabar, Shenebelato, Metamea, Bemagau, Bemasa? Vamos a hacer el mismo razonamiento que antes. Dice, ¿por qué no digo que el Prat, lo que es particular, qué ley tiene? Que su cadáver impurifica si lo toco o lo transporto. Entonces, ¿qué voy a decir? Todos los animales, todo aquello cuyo cadáver impurifica por tocarlo, por transportarlo, pero las ofot, las aves, no, que no impurifican. Entonces, hambre, imken, entonces vamos a decir así. Si fuese así, Nichtov Rahamana, Had Perata, la Torah hubiese escrito solamente o el toro o el jamor, un solo prat. Hay Nichtov Rahamana. Ahora, ¿cuál de los dos va a escribir la Torah? Y Katab Rahamana Shor, si hubiese escrito solamente el toro, Amina, Habamina, yo hubiese pensado que era Gabe Misbeachim, Sheno Kareble Gabe Misbeach. Entonces, si solamente hubiese escrito el toro, yo que habría dicho, ah, todos los animales que se pueden ofrecer en el altar, sí, los que no, no. Katabra jamana jamor, si la Torah solamente hubiese escrito el asno, y perdón, por eso escribió la Torah también el asno. Y si solamente hubiese escrito el asno, y katabra jamana jamor, Habamina, ¿qué hubiese pensado? Kadosh Bibjorá, aquel que es Kodesh por su primogénito. Ahí sí. Pero Sheen Kadosh Bibjorá, pero que no es Kodesh su primogénito, por lo tanto, Katam Rahaman Ashor escribió la Torah el toro, Ela, Bejol Teja. Entonces, continúa explicando la Gemara y dice, entonces, cuando dice, y todos tus animales, Ribuyahu, que está dicho en los últimos 10 mandamientos, los de Devarim, no se, no se está estudiando como Klal Upratu Klal, sino que Mikevan Shenemar Bejol, y todos tus animales, ribuyahu, viene simplemente a incluir todo. Shemerabbe kol balejaim, viene a incluir todos los seres vivos. Pregunta la Gemara, mejolaja de katab, rajamaná kol, ribuyahu, y siempre que la Torah escribió todo, kol, es un ribuy, viene a incluir todo. Veja gabe maaser sheni, en cuanto al maaser, al diezmo, que dictive está escrito kol, todo. Veka darshinan le Prat, y nosotros lo aprendemos esto por Klaluprat, una regla general y una regla particular de Tania, como se enseñó en una veraitá. Venetataja kesef bejol asher teaben afsheja. Y es decir, que cuando una persona coge y hace pidión, rescata la santidad del Maaser Sheni para poder pasarlo a dinero y poder comer ese Maaser Sheni, dice, y pasarás y, perdón, ese dinero al cual le pasaste la santidad, lo utilizarás bejol en todo lo que desee tu alma, todo lo que quieras comer. Ahora, tenías una tonelada de manzanas, que es maaser, pasaste esa santidad a una moneda, esa moneda te vas a Jerusalén, comes todo lo que te dé la gana con esa moneda, lo que te apetezca. No tienes por qué comer manzanas. Bien, a eso se refiere. Entonces dice,
Venetata, que se bejol asher tea benafsheja, klal. Esa es una regla general. Bejol, en todo. Babakar ubatzón, ubayain ubashahar, en el vacuno o en el bovino o en el ovino, perdón. Es decir, carne de vaca o de toro o carne de oveja o lo que sea. En el vino y en el licor, Prat es una regla particular. Entonces, primero te dice, gástatelo en todo lo que te dé la gana, y después te dice carne, vino o licor. Prat. Ubhol asher tish'aleja nafsheja, todo aquello que desee tu alma, hazar beklal. Ahora vuelve a hacer una regla general. Klal upratu klal. Ahora, cuando tengo general, particular, general, eatadan. Entonces, ¿qué es lo que vas a incluir? Ela que aina perat. Es decir, lo que se asemeja a lo que es particular. Ma haprat meforash, igual que lo que es particular, claramente es peri mi peri, es decir, peri shenotzar mi peri ajer. Es algo que crece de otra cosa. ¿Por qué? Porque los animales nacen de su madre. El vino viene de la uva y el licor viene de, normalmente Shahar aquí está hablando de cerveza o sí, que viene de una producción. Vegidule carca, de algo que crece de la tierra. Afkol, perim y perí. Entonces todo lo que es un fruto que viene de otro fruto. Vegidule carca y que crece de la tierra. Hambre, explica la Gemara y dice, Bejol, klala. Dice, este bacol, en todo lo que tú quieras, es una regla general. Por lo tanto, en cuanto al dinero del Maaser Sheni que dice Bakol, Nidrash Bemidat, Klaluprat. Se estudia con Klalupratuklal. Ahora, Kol, pero Kol, todo, Ribuya. Es algo que viene a incluir todo. Entonces, está haciendo una diferencia cuando dice Bakol en todo o cuando dice solamente todo. En nuestro caso, ¿qué decía? Kol. Entonces, por eso dijo es un ribuy. ¿Sí? Kol behemteja, vejol behemteja, ¿sí? Todos tus animales, incluye todos, es un ribuy. Pero cuando dice, y pondrás el dinero bakol en todo, no viene a incluir todo, sino que viene a servir como un estudio de klal, de una regla general. Muy bien, estamos aquí, ribuya. Y va, además si quiere decir kol nami klalahu, que si podemos también decir que kol, solamente todo, también es un klal, también viene a traer una regla general. Mihu, sin embargo, hay kol de aja, este kol que está aquí, que está dicho en el libro de Barim en cuanto a Shabbat, ribuyahu, este viene a ser un ribuy, mi dejabat le michtav ubehemteja. ¿Por qué? Perim kabanata Torah, si la intención de la Torah es que nosotros interpretemos aquí de la manera de klal uprat, la Torah podría haber escrito solamente Ubehemteja y tu animal, Yechtiv Bediberot Arishonot, como está escrito en los primeros 10 mandamientos. Vekatab, pero sin embargo la Torah escribió Vejol Behemteja y todos tus animales. ¿Por qué? Shmamina, que se entiende, Ribuya, que lo que viene a hacer es hacer un ribuy, a incluir todo. Pregunta la Gemara, hashtag de Amart, ahora que dijiste Kol Ribuyahu, que este todo viene a hacer un ribuy, viene a incluir todo. Behemteja de Diberot Rishonot, la palabra Behemteja, tus animales, de los primeros 10 mandamientos. Beshor Bajamor de Diberot Haronot, y cuando dice toro y asno, de los segundos mandamientos. La malí, ¿para qué lo necesito? Si ya me incluiste todo. Entonces responde la Gemara y dice, hambre, ¿qué vamos a decir? Shor, el toro, que está dicho en los 10 mandamientos del libro de Barim, viene para qué? Le agmure, shor, le hasimá, para hacer la gezerah shabá del toro, y la palabra toro y toro con respecto a hasimá, a ponerle el bozal, perdón. Jamor, ahora la palabra asno de los segundos 10 mandamientos que no están en los primeros, ¿para qué viene? Le agmure, jamor, le perica, para hacer la gezerah shabá con el animal que está sufriendo bajo la carga, que tienes la obligación de quitarlo.
Behemteja, ahora la palabra behemteja que está dicho en los Aseret Diberot que están en Shemot, en los primeros, le akmure para hacer la que es de la Shabbat, behemteja, le y de la prohibición de poner a arar juntos dos animales de diferentes especies. Por eso se utiliza la que es de la Shabbat con ese behemteja que está en el libro de Shemot. Pregunta entonces la Gemara, Yahis es así, Afilu Adam Litzar. Entonces, si fuese así, que de la prohibición de Shabbat, nosotros aprendimos la prohibición de Kilaim en el arado para todos los seres vivos. Entonces, incluso un animal, también un ser humano también estaría prohibido. Estaría prohibido de limshoje tajarisha beyahadim behemá, de tirar del arado junto con otro animal. Al-Matznan, por lo tanto, fue enseñado en una Mishnah en cuanto a la prohibición de Kilaim, Adam mutarim kulan la harosh belimshoch. Un ser humano, una persona está permitido que tire, que are con cualquier animal de tirar del arado. Amar Raspapa dijo Raspapa, Papunai yad'e ta'ama de Hai Milta. Dice Papunai, ¿quién era Papunai? Las personas del lugar llamado Papunai conocían el significado de estas palabras, el motivo humano. ¿Y quiénes son estos Papunai? Rabaja Bar Yaakov, era Rabaja Bar Yaakov, que vivía en Papunai, en esta ciudad, y ese es el motivo. Amar Krat dijo el versículo sobre la prohibición de hacer trabajar en Shabbat. Dice, Beyom Hashivi Shabbat la Hashem Elokeja. El séptimo día será Shabbat para Hashem tu Dios. Lota hace con melajá, no harás ninguna labor. Atau injau viteja, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Babdeja, tu siervo, Bamateja, tu sierva. Beshoreja, Bajamoreja, tu toro y tu asno. Bejol Behemteja, y todos tus animales. Vegereja y el extranjero, Asher Bishareja, que está en tus puertas. Y ahí dice, Lema'an Yanuach Abdeja va Amateja Camoja, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Es decir, que cuando unieron aquí al siervo y a la sirvienta con el animal, Davka leanajá, es decir, con el concepto de menujá, de hacerle reposar de su trabajo, y kashtiv. Para eso es que los unió, para eso es que hizo el vínculo. Veló le daba rajer y no para otra cosa. Por lo tanto, en Isur Kilaim no hay prohibición de que un hombre tire del arado junto con otro animal. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos en este DAF. Tengamos un excelente día. Hisku Beimso.